El autor de varias obras que leímos algunos cuando niños, por ejemplo, Las aventuras de Tom Sawyer, dijo una frase extraordinaria que de vez en cuando vuelvo a leer. Tengo los libros todavía que he conseguido de mi niñez, los he vuelto a comprar algunos y me fascina como la pluma de Mark Twain, puesto que es uno de los mejores novelistas, uno de los mejores genios de ficción que jamás hayan existido. Y él dijo: dentro de 20 años estarás más desilusionado por las cosas que no hiciste que por las que sí hiciste. Así que tira las sogas de proa, navega hasta salir fuera de la seguridad del puerto, atrapa los vientos en tus velas, explora, sueña, descubre. Mark Twain. Y pensaba, y el Espíritu Santo me decía esta semana, que todos inevitablemente vamos a vivir momentos decisivos en la vida, o si acaso no los hemos vivido, que las circunstancias pueden cambiar para cada quien, pero hay una ley del riesgo que es universal. Mientras más estés dispuesto a arriesgar en la vida, en el ministerio, en la pareja, en las finanzas, más te puede usar Dios. Mientras más estés dispuesto a arriesgar. Hay como una sensación de decir, si Dios me quiere usar, me va a usar como sea y como quiera porque Él es soberano. Pero los que hemos estado arriesgando durante muchos años, creyéndolo a Dios, sabemos esa verdad universal. Cuanto más arriesgas, cuanto más expones tu reputación o lo que crees que vale, Dios más te puede usar. Y si estás dispuesto a arriesgarlo todo, no hay manera en que Dios no te pueda usar. O sea, no hay forma en que Dios no pueda hacer en ti y a través de ti lo que quiera hacer. Pero uno tiene que estar dispuesto a arriesgarse, a jugarse, a avanzar. Y si no damos un paso en fe, en lo financiero, en lo familiar, si no tomamos esa decisión, es imposible que Dios pueda cumplir el propósito en nosotros. Y esas decisiones siempre conllevan un riesgo. Son decisiones que a veces, corriendo ese riesgo, es renunciar a algo que es bueno para acceder o experimentar algo que es más grandioso todavía. A veces uno tiene que dar la espalda. Estoy convencido que cuando uno le da la espalda a lo conocido y se atreve a caminar en fe hacia lo que no conoce, es ahí cuando uno abandona la zona segura, vive en fe y no hay límite para que Dios te pueda usar. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Pero es un paso de fe, es un paso que uno tiene que dar de riesgo. Y a veces ese riesgo conlleva que sea una decisión que no nos agrada del todo, que no estemos seguros si va a salir bien o va a salir mal, pero estoy convencido que tu destino, lo único que te separa de tu destino es una decisión que tienes que tomar, una pequeña decisión que a veces no te atreves a tomar y es lo único que se interpone entre lo que Dios quiere hacer contigo y el deseo que tienes que eso se cumpla. Es una decisión. Esa pequeña decisión puede ser mandar un correo electrónico, renunciar a algo, acceder a algo, cortar una relación tóxica, iniciar una nueva relación, hacer ese viaje, no hacer ese viaje. No tengo la menor idea, sea que termines una relación o comiences una nueva, pero significa que hay una decisión que debes tomar. Y una cosa es segura, no puedes eliminar el riesgo de la ecuación, porque si eliminas el riesgo, estás quitando a Dios de tu vida. Siempre que Dios te envía algo, hay un riesgo de, ¿me va a salir bien? ¿Será que Dios me mandó? Eso lo vivimos todos. No crean eso de aquellos predicadores que alguna vez nos dijeron, cuando Dios te manda, hay una seguridad total. No es una seguridad total. Siempre uno tiene el temor de saber si está haciendo bien o mal, porque si no tuviésemos ese temor, y tuviésemos la seguridad total de que lo que estamos haciendo está perfectamente bien, dejaríamos de orar, dejaríamos de depender de Dios. Es preferible pedirle al Señor, Señor, prospérame primero, y si me prosperas empiezo a diezmar. Yo te lo prometo, Señor, prospérame. Lo que estamos dudando es de Dios. Dios dice, no, es al revés. Tú das el paso en el agua y yo te la abro, pero tú caminas en fe. No hagas que yo me mueva en fe, tú te mueves en fe. Y nosotros siempre pedimos que sea al revés. Pedimos, Señor, por lo menos me quiero empezar a sentir bien para declarar la sanidad. Y el Señor dice, no, celebra, da gritos de júbilo. Empieza a celebrar la que nunca dio a luz, ensancha el sitio de tu tienda. Porque si no te preparas para una gran familia, ni siquiera vas a tener un primer embarazo. Pero tienes en fe
creer que Dios va a hacer algo contigo y eso demanda un riesgo de tu reputación, del qué dirán, si estás loco, si no tienes los patitos en fila, como decimos en Argentina, si no te va agua al tanque, lo sé, pero significa que tienes que correr un riesgo. Esther dijo alguna vez, si perezco, que perezca. Si tengo que morir en la misión, que muera. Nehemías dijo, si su majestad le parece bien, le ruego que me envíe a reedificar las ruinas de los sepulcros, de las ruinas de la ciudad donde está el sepulcro de mis padres. 3 amigos judíos se niegan a inclinarse ante un Dios pagano y dice, si nos arrojas al horno en llamas, Dios al cual servimos nos librará del horno. 2 discípulos dijeron, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. La primera, Esther, salvó del genocidio al remanente judío. Nehemías reconstruyó los muros de la ciudad. A los 3 amigos que se negaron a inclinarse ante dioses paganos fueron ascendidos políticamente en Babilonia. Y todo el mundo antiguo escuchó de Cristo porque no podían silenciar a Pedro y a Juan. ¿Qué significa? De que hay un momento que uno tiene que tomar una decisión en fe. Mi único temor es la inercia de la inactividad. Ese es mi único temor. El sentirme que no estoy haciendo lo que Dios quería que yo hiciera. Y una de las filosofías que siempre he mantenido como pastor o como líder o como jefe de familia es que mi temor es no perderme lo que pueda resultar antes que tener miedo de meterme en un problema. O sea, yo le tengo más miedo a perderme lo que Dios podría hacer si me animo a meterme en un problema. Tengo menos miedo de meterme en un problema y decir no podemos pagar, en qué nos metimos, a no hacer lo que Dios me pidió que hiciera. La fe es un asunto de riesgo y no estoy diciendo que la fe es obrar sin dinero, porque hay loquitos que obran sin dinero y van a la cárcel. Lo que digo es que cuando Dios te manda a hacer algo, no importa si los vientos están a favor, de cola o de frente a la nave. Cuando Dios te manda, lo tienes que hacer. Pero la fe es un asunto de riesgo. ¿No es ese acaso el principio de las parábolas de los talentos? El dueño de los talentos, el dueño de la finca o de la viña les reparte a cada quien y les da el trabajo de multiplicarlos. Les da a cada quien a 2, los felicita porque multiplicaron las ganancias. ¿Y qué dijo el dueño? ¿Qué dijo el patrón? ¿Qué dijo ese jefe con aquel que ocultó el talento de oro y dijo, yo lo guardo porque tengo miedo a perderlo? No se lo robó, no lo perdió, lo guardó. El Señor dice que le dijo, siervo malo y perezoso. Ese es el principio. El principio es que hay que correr riesgos, que a lo mejor puedes perder, un riesgo calculado, pero que si tienes temor de emprender, de bajar de la barca, algún día el Señor te va a decir, siervo malo y perezoso. Es el principio de arriesgarse, de hacer, de emprender. Como decía Mark Twain, en 20 años no te vas a arrepentir por lo que hiciste, sino por todo aquello que no te animaste de hacer. Nosotros, Dios no nos tocó con una varita mágica. No era yo un flaquito de 21 años y Dios dijo, ¡ping! Y me tocó con la varita mágica y mágicamente vinieron las multitudes y me salieron las palabras y empecé a predicar. Hubo un riesgo. No estoy desmereciendo la fidelidad de Dios ni su gracia y su misericordia, pero nos atrevimos a correr un riesgo. Fuimos a rentar un estadio y no me conocía ni mi abuela no me reconocía. No había nadie. Fuimos a rentar un estadio para 55,000 personas y teníamos 30 jóvenes, y es que teníamos 30 jóvenes en la iglesia de mi suegra. ¿Cómo se pasa de 30 personas a 55,000 si no es corriendo un riesgo? Y sabiendo que Dios te mandó, si no estaría preso. Pero cuando Dios te manda, tuvimos que correr un riesgo. No hubo voces angelicales, no hubo visiones, lo que hubiese dado por un profeta. Lo que hubiese dado porque alguien me diga, el Señor te dice, el dinero estará y el estadio se llenará. No, era solo algo que yo había visto y le había creído a Dios. Pero tuvimos que correr un riesgo y saber que a veces hay cosas que te pueden salir bien o te pueden salir mal. Les voy a dar un secreto milenario, un secreto que algunos pagarían miles de dólares para que se lo revele, y te lo voy a dar gratis porque me caen bien esta mañana. Te voy a dar algo acerca de los pasos de la fe que nadie más te dirá. Y que por lo general no se suele predicar, pero yo lo tengo que decir por experiencia propia. Estoy predicando convicciones, no estoy predicando teología, algo que hemos vivido. Cuando das un paso de fe,
creyéndole a Dios en cualquier área, Cuando dices, voy a emprender el negocio, voy a emprender un matrimonio, voy a emprender un ministerio. Cuando das un paso de fe, siempre después van a venir dudas si hiciste bien o no hiciste bien. Siempre, vas a tener muchas dudas. La Biblia dice que el Señor aparece sobre las aguas como un fantasma. Cuando reconocen que es Él, Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Conocen la historia. Y entonces dice, y al sentir Pedro el viento fuerte, tuvo miedo, comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. O sea, quiero que presten atención a esta historia súper conocida, pero hay un principio revelador que nos va a cambiar la vida. El Señor le dijo, baja de la barca, ¿sí o no? ¿Sí o no? Baja de la barca, era el Señor dando la orden. Bajó de la barca, ¿caminó o no caminó sobre las aguas? Sí, no es que se bajó y se hundió y fue una falsa alarma o él entendió mal. Era un paso de fe. Pero él, viendo las olas y el viento, se empezó a hundir. ¿Qué le empezó a pasar? Que una vez que caminó sobre las aguas, empezó a decir, pero ¿será que realmente estoy caminando sobre las aguas? ¿Será que realmente me mandó? ¿No es una locura? Una vez que salió, más de una vez empezó a dudar, se centró en las olas, se centró en el viento y ahí fue cuando se hundió. ¿Qué diríamos nosotros si lo estamos viendo? Al final no era de Dios. Te bajaste de la barca y te hundiste. No era de Dios. Era de Dios. La duda, aún después de obedecer, hizo que se hundiera. Entonces hay aquí gente que el Espíritu Santo me está mostrando que inició algo en fe. Y después comenzaron las dudas y empezó a pensar, pero hay tanto viento, tantas olas y al final me estoy hundiendo, Dios no me mandó. No, Dios sí te mandó. De hecho, los primeros pasos lo hiciste en fe. Pero después empezaste a dudar. Y ante la duda, aquella palabra rema, aquella palabra que te mantenía sobre las aguas, de pronto se hace endeble. Y de pronto estás caminando sobre la nada por la sencilla razón que dudaste. Muchas veces cuando emprendas algo, vas a dudar aún después de haberlo emprendido. Andy Stanley dijo, hablando de visiones o pasos de fe, es probable que cuando le creas a Dios, nunca tengas una certeza superior del 70%. Esperar una certeza mayor que esa equivale a perderte una oportunidad. Y la mayoría queremos una seguridad antes de dar un paso de fe. Por eso hay tantos que no se casan. Y la chica dice, ¿cuándo me habla? Y él está esperando Los Ángeles, la oportunidad. Y como si tuviera 15 años está... Yo no puedo entender. Ahora, tú dices, pero un casamiento es para toda la vida. Y sí, pero es un riesgo que hay que correr. No se puede tampoco predecir, vamos a tener hijos cuando estemos bien financieramente. Porque nosotros los hispanos no tendríamos hijos. No nos hubiésemos reproducido si hubiésemos esperado tener la casa, tener pago de las cosas. Los hijos venían en medio de las cuotas y las crisis y lo que debíamos. Se cortó la luz en el barrio y vino la multiplicación. Pero nosotros queremos garantía. Por eso nos encantan las publicidades. Si esto no resulta, le devolvemos el 100% de su dinero. A nosotros nos encantaría, Señor, yo voy a emprender, pero si no resulta, quiero que me devuelvan. Y no es así. Hay cosas que van a salir bien y si no hay riesgo, es que no hay fe. No es fe. Si no hay riesgo, no hay fe. Yo siempre digo que prefiero hundirme antes que se me entumezca el glúteo mayor confinado en la barca. Hay un glúteo mayor y un glúteo menor, después explico. Pero yo prefiero toda la vida hundirme. Nunca nos vamos a lamentar habernos hundido. 11 discípulos lamentaron hasta el día de su muerte la oportunidad perdida de tener a Jesús ahí y haber podido caminar en las aguas, aunque sea un pequeño trecho. Lo que hizo Pedro. Lamentaron, estoy seguro, toda la vida no haber accedido a esa oportunidad. Un autor alemán dijo una vez, el infierno comienza el día que Dios te conceda la visión de contemplar todo lo que hubieses podido hacer pero no hiciste. Ahí comienza el infierno. La mayoría de nosotros lamentamos a corto plazo los pecados de comisión. ¿Saben lo que son los pecados de comisión? Los que se cometen. Entonces a corto plazo decimos, uy, lo que hice el lunes, ay, lo que hice ayer, ay, hoy levanté la voz.
Pero a largo plazo, los pecados que se lamentan son los de omisión, los que no hicimos, los que no nos atrevimos, lo que no emprendimos, lo que no soñamos, las veces que no hablamos, las veces que callamos. Los pecados de omisión son las oportunidades perdidas que te persiguen por el resto de tu vida. Y a veces, por no correr un riesgo, perdemos para siempre una pieza del rompecabezas de tu vida. Y hay de los que llegan al final de su vida, o a los 40, a los 50, a los 60 años, y les falta una pieza de su rompecabezas. Y no saben qué hacer y dicen, pero pastor, no me alienta, yo estoy así. ¿Y qué hago ahora? Bueno, este es el mensaje. Lucha como nunca por este segundo matrimonio. Pelea como nunca por este nuevo empleo. Dile, voy a comenzar el nuevo ciclo lectivo con una disciplina que antes no tuve. Voy a emprender el lunes o el martes como jamás emprendí una semana. Voy a emprender esta segunda chance o esta segunda oportunidad ministerial de una forma diferente a como la desperdicié en el pasado. Siempre podemos resarcirnos, pero si uno no está consciente que no correr un riesgo ya es fracasar, que quedarnos en la barca ya es fracasar, la mayoría de la vida se nos va a ir sin que hayamos hecho nada importante. La vida se puede vivir de dos maneras, señores: jugar para ganar o jugar para no perder. El puente que cruza de montaña a montaña, desde la niñez a la ancianidad, hasta que seas anciano, ese puente movedizo se puede cruzar de dos maneras: con las ganas de llegar a la otra orilla, con una vida bien vivida, o con el miedo a no caerte, luchando para no caerte. Eso se trata la vida: vivir para ganar o vivir para no perder. Y no es lo mismo. Uno puede salir a jugar un partido de fútbol, como lo hemos visto en el último mundial, metiéndose atrás en la defensa para que no nos hagan ningún gol y aguantar 90 minutos para ir a penales, o puede jugar a la ofensiva y decir, no, vamos a salir a golear, somos un equipo importante. ¿Cuánto tiempo podemos jugar a la defensiva? ¿Cuánto tiempo como iglesia podemos jugar a que no nos ataquen, a que el Señor nos evite las crisis, a que nos mantenga el camino limpio, a que no tengamos dificultades, a que tengamos una vida feliz? No podemos vivir así, porque para eso nos hacemos budistas y hacemos nos ponemos a meditar. Esta es una vida real. Y la vida real es ofensiva. Yo recuerdo cuando Brian, que hoy tiene 21 años, pero cuando tenía 7, 8 años, los llevábamos a jugar fútbol en Buenos Aires, a un club que estaba muy cerca de casa. Y el director, claro, cuando los chicos le tiraron una pelota, pateaban para cualquier lado. No sabía quién era el contrario, los equipos agarraban la pelota y pateaban. Y recuerdo que el director técnico decía, al arco, a la ofensiva, a la ofensiva, a la ofensiva, hasta que entendieron que tenían que patear para allá. Y yo a veces me pregunto si no habrá una gran nube de testigos que menciona la Biblia, sentados en los lugares celestiales con el Señor gritándonos a la iglesia, al arco, al arco, al arco, a la ofensiva, y no lo hemos entendido. Siempre estamos a la defensiva, el diablo me ataca. Yo escuchaba eso siempre, el diablo está sobre mí. Dios le dijo a la serpiente en el huerto del Edén, la serpiente simbolizaba a Satanás, sobre el polvo te arrastrarás. Esa es la posición que Dios dejó a Satanás, en el polvo, arrastrado. El diablo se puso sobre mí. ¿Para qué lo subió? Déjelo donde lo dejó Dios, arrastrado allá abajo. No lo suban. Entonces, cuando uno inicia la vida cristiana a la defensiva, la iglesia se termina muriendo porque se ponen a defender en lugar de ir a la ofensiva. Se ponen tras el arco y que no nos hagan goles. Dios no nos permita que lo que hoy consideramos sagrado se nos vuelva común. Dios no nos permita nunca que los glúteos mayores y menores se nos pongan calenticos ahí y digamos, ahora sí, y no hagamos más nada a esperar la venida de Cristo, porque Dios no va a tener dando vuelta. Y no será culpa mía, dijo Moisés, sino del pueblo que no quiere entender que estamos aquí para conquistar, para ser soldados, para esforzarse, para ir adelante. Una iglesia que avanza, una iglesia que crece. ¿Cuántos están conmigo? Díganme amén. Así que, ¿por qué no formar a nuestros hijos en River Church para incursionar en la cultura, en el mundo del espectáculo, el periodismo, la educación?
la medicina. ¿Qué? Dice un autor a quien respeto mucho, ¿por qué no creer que el director más aclamado por los críticos de Hollywood pueda ser un miembro activo de nuestra iglesia? Alguien tiene que decir amén. ¿Por qué no tener la esperanza que el premio Pulitzer por reportaje de investigación recaiga en un periodista cristiano que sea parte de nuestra iglesia? ¿Por qué? ¿O será demasiado pedir, dice este autor, que en una exhibición de arte moderno presenten las obras de un miembro artista de nuestra congregación? ¿Estaré loco si sugiero que tu hijo podría ser el primer bailarín o el primer actor de una importante compañía de prestigio mundial? Necesitamos dejar de criticar a la cultura y crearla. Pablo llegó al Areópago de Atenas y no los maldijo. No dijo atenienses, idólatras, sino que se enfrentó a las mentes filosóficas más avanzadas del momento y les ganó en su propio terreno. El Señor me mostraba ayer muy claramente y me dijo, dile a mi pueblo que no se quejen, dile a mi pueblo que avancen, que sean ofensivos, que se atrevan a creer en aquello que hasta ahora te parecía imposible. Yo toco lo que no es para que sea. Yo proclamo a David como rey de Israel y desde las laderas salvajes lo llevo a ser rey. ¿Cuántos dicen amén? Lo creo de corazón. Diga amén, amén, aleluya. Es un paso de fe, es un riesgo que tienes que correr. Y cada cosa que ves mala en la televisión, o en la medicina, o en la política, te quedan dos caminos. O vivir para no caerte, maldiciendo las tinieblas, o siendo luz donde hay tantas tinieblas, diciendo yo voy a marcar la diferencia. Que Dios me sorprenda cuando tenga que sorprenderme, que Cristo me venga a buscar, o que tenga que bajar al sepulcro, pero yo voy a aportar mi grano de arena. Lo han hecho personas y personalidades como la Madre Teresa, como Nelson Mandela. Gente que ha dicho, yo mientras que esté acá voy a honrar la vida. Y si Dios levantara 3, 4, 5 que entendieran el espíritu de lo que trato de predicar, revolucionaríamos el mundo. Honrar la vida, honrar la vida. Gille Ávila fue un evangelista puertorriqueño que fue en el año 1977 a la Argentina, por lo menos la campaña que yo estuve, y predicó acerca cuántos reciben esta unción de las multitudes, decía Gille Ávila, cuántos creen de que cuando Cristo venga los hallará predicando. Levante las manos los que sueñan con estadio y multitudes alabando a Dios. Y todo el estadio levantó la mano, entre los que estaba yo, con 7, 8 años de edad. ¿Ustedes creen que entre todos Dios dijo, aquel flaquito, a ese se lo voy a dar? A todos nos ardió la misma zarza. A todos, la zarza se nos encendió en un estadio llamado Atlanta, Buenos Aires. Pero solo uno, niño, con corazón de niño, corrió el riesgo a los 20 años, apoyado en aquella palabra que Dios iba a usarme para liberar a la juventud de la esclavitud religiosa, de la esclavitud farisea. Un riesgo es fe. Fe son puertas que se abren. Fe, fe, fe es riesgo, riesgo es fe. ¿Cuántos toman eso? Díganme amén. No te prometo que va a salir todo bien. Te vas a hundir posiblemente, te vas a endeudar. ¡Ah, sí sabré de eso! Vas a acostarte con deudas más grandes de las que puedes pagar porque te metiste en un negocio más grande del que puedes manejar. Porque estás caminando en lo sobrenatural, no fuiste creado para caminar sobre el agua. No fuiste creado para volar, así que tienes que confiar en el Señor. Y cada noche de tu vida hasta que te toque partir, sufrirás, pensarás que estás en lo incorrecto, que metiste la pata. Y más de una vez, si estás casado, mirarás a quien está a tu lado y le dirás, ¿habremos hecho bien? Si estás soltero, le dirás a tus padres, papá, ¿será que no me equivoqué al tomar esta carrera? Vamos a la ofensiva, vamos a hacer goles, vamos a atacar. Quizá, dijo Jonatán, quizá Dios esté con nosotros. Es lo único que puedo prometerles, quizá. Estoy seguro que va a estar Dios contigo, pero aún quiero que vayas con un quizá, para que cuando Dios te dé la victoria te sorprendas y estés agradecido, no la des por sentado. Te costará todo tu ser. Tengas 40, 50, 60, 70, reinvéntate. Inicia. Explora, estira las velas en la proa, dijo Mark Twain. Avanza, sueña, no termines tus días
Tus días no han terminado. Dios quiere que hagas algo. Hay una decisión que te está separando entre lo que Dios quiere que seas y lo que eres. Hay solo una decisión que te separa de lo que Dios quiere y te gestó para que seas y de lo que no estás logrando. Y Dios quiere que tomes esa decisión hoy, para que mañana seas una nueva persona, tengas 30, 40, 50, 70 o 100, pero hay que cambiar, dice el Señor. Hay que reinventarse, hay que creerle al Señor, correr riesgo, y el riesgo es fe. ¿Cuántos están conmigo? Díganme, amén. ¿Están conmigo? Díganme, amén. Es la gloria de su majestad. Todos tratamos de hablar, de vestirnos, de parecernos a otros, y en algún momento dejamos de ser nosotros mismos para ser aquel que creemos que todo el mundo quiere que seamos, aunque parece un trabalengua. Creemos que así es como la gente quiere que seamos y así tratamos de hacer. Y cuando cedemos ante esa conformidad, perdemos nuestra originalidad y en algún punto también perdemos nuestro alma, nuestro cableado interior, y en lugar de convertirnos en ese ser único que Dios quería que nos convirtamos, nos transformamos en una copia al carbón de alguien más. Y creo que en algún lugar, este es el punto, y esta es la palabra que quiero transmitirles en esta tarde. Creo que en algún punto, en algún lugar, todos nosotros tenemos un lado indomable, salvaje, divergente, loco, que podríamos estar utilizando y haciendo para Dios, pero no lo hacemos porque el que nos tilden como locos o como tontos nos tiene atados de pies y manos con candados en algún sótano. Y decimos, yo podría hacer más, pero a veces no me animo. ¿No te ha pasado de arrepentirte de cosas que pudiste haber dicho y no dijiste por temor, por vergüenza? Cosas que pudiste haber hecho, haber dicho. ¿No hubieses bailado más? ¿No te hubieses reído más a las carcajadas? ¿No te hubieses carcajeado más? Si en algún momento de la vida no hubieses estado lleno de complejos, de limitaciones, de que a aquel no le gusta, de que a aquella le cae mal, de que mi consuegra no está conforme como soy. Y es el miedo, al parecer tonto, el que nos impide cambiar de carrera, de profesión. La gente va a pensar que no sé lo que quiero a esta altura de la vida. Sin embargo, cuando yo voy a la Biblia, yo descubro muchas cosas locas y descabelladas de gente que era loca. ¿Por qué? Porque tenía que seguir mandamientos locos de Dios. Tenían que ser como los niños. O sea, un niño, no hay nada más peligroso que decirle a un niño, ponte una capa de Superman y salta del 7º piso, porque él, si vio la película, cree que va a volar, porque no tiene límites su imaginación. Pero yo voy a la Biblia, no sé cuántos han leído la Biblia últimamente, la de verdad, no la del celular, esta. Y Dios le dice a Ezequiel, por ejemplo, que cocine comidas con estiércol durante 390 días. Está en Ezequiel capítulo 4, versículo 12. Fíjense si eso no es, alguien loco lo tiene que hacer. Yo sé que tu esposa ha cocinado cosas raras, pero cocinar con estiércol 390 días. Después descubro en la Biblia que quien le habla a Balaam como profeta, ¿recuerdan quién le habla? Una burra. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, una burra. Dios le dice a Oseas que se case con una prostituta, con una ramera. O sea, la Biblia está llena de situaciones donde hay variedad, donde Dios continuamente está cambiando y nosotros amamos demasiado la normalidad. Sin embargo, la Biblia dice continuamente que para entender el reino debiéramos ser como ¿qué? ¿Como adultos? ¿Maduros? No, como niños.
Entonces hay un secreto con los niños que vamos a adentrarnos juntos para luego transmitirle la palabra que Dios me dijo que te dijera, porque no es una exhortación, pero es una palabra muy puntual. Creo que hemos perdido la esencia de lo que es Jesús. Jesús era extravagante, defendía a las adúlteras, sanaba en el día de reposo, tocaba a los leprosos, lavaba los pies a los discípulos, daba vuelta a las mesas del templo, hablaba con los samaritanos, tenía fiestas con recaudadores de impuestos, se la pasaba ofendiendo a los fariseos, un tipo que ofendía todo el tiempo a los fariseos, a propósito. Entonces yo digo, cuando vimos a Jesús así, ¿le estamos sacando el partido a nuestra parte extravagante, esa rareza natural que todos tenemos, o tratamos de civilizarnos? ¿Le estamos sacando esa parte de niño que deberíamos tener, o nos hemos vuelto demasiado adultos? Está bien ser adulto en términos de conciencia, de creatividad, de solidez, en finanzas, en términos de pensar en el futuro. Pero uno debería ver la vida cristiana como niño, porque lo dijo el Señor. Y yo lo recalco siempre, porque no hay nada mejor que alguien que tiene corazón de niño. Porque las ofensas no le llegan. El niño, ¿cuánto tarda en olvidarse una ofensa? Cuando le dice, penitencia por haber dejado la ropa tirada. ¿Realmente el niño necesita sanidad interior? Por la penitencia. O al otro día dice, ¿puedo jugar? Se le pasó. Pero si le dices a tu esposo, penitencia por la ropa tirada, estás tratando con un adulto. Y el adulto, a mí no me pones penitencia. ¿Qué me quieres decir? Ya el adulto somos más enroscados, ¿no? Los niños no son enroscados, son sencillos. Y por eso les dije una vez en un mensaje, que no me acuerdo el nombre ahora, pero lo estuve buscando y no lo encontré, que la palabra favorita que yo descubrí científica es neotenia, que en griego viene del griego neos, que significa nuevo, fresco, juvenil. Es la retención de cualidades infantiles o juveniles en los adultos. Que esto no es ser inmaduro, ¿eh? Esto no es tener 50 años y mi mamá me da la comida. No, significa tener, más allá de tener un aspecto exterior juvenil, que puede ser frecuente o no, es la retención de cualidades que asociamos a la juventud. Por ejemplo, a ver cuántas de estas cosas ustedes ya ni se acuerdan lo que era. Curiosidad. ¿Se acuerdan lo que era la curiosidad? ¿Qué era? Vamos, si algunos. ¿Qué dijo para estar orando? ¿Qué dijo? Pero yo pensé que era chisme. No, es curiosidad. A veces puede ser curiosidad. Ansiedad. ¿Has tenido ansiedad como cuando eres adolescente? ¿Has tenido ansiedad? Audacia. Más sí, ya que, vamos, yo le creo a Dios. Por ahí me sale mal, y sí, pero tengo audacia. Calidez, vieron que los niños son cálidos. Quieren abrazar, te abrazan. Energía. ¿Han visto los niños cómo toman alguna soda o un chocolate a las 10 de la noche y a las 11 están así y no los puedes dormir? Pero luego nos volvemos adultos, derrotados por el tiempo, derrotados por la edad, y vamos perdiendo esa hambre por los conocimientos, por las experiencias, vamos perdiendo la audacia. Y esta neotenia que yo les digo se encuentra en el mismo corazón del reino de Dios, porque el Señor dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien, revoquen, inviertan el sentido y se vuelvan como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. El Señor no dice vas a ser menos feliz, no vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa? A ver, lineal, literalmente no entrar en el reino de los cielos. ¿Para dónde te vas? Que te va para abajo, dijo un cubano. O te va para arriba o te va para abajo, así predican los cubanos. O te va para el cielo o te va para donde hay candela. Y el Señor dice, se quieren ir para arriba, sean como niños, quieren ir para abajo, sean como adultos. A mí me asusta. Porque Jesús no está hablando ni es una metáfora, ni es una parábola. Está diciendo, esta es una condición. ¿Y por qué nos importa tanto? No, para irse al cielo no hay que chismear. Para irse al cielo no hay que mentir. Para irse al cielo no hay que robar. Y no nos preocupa que para irse al cielo hay que ser como niños. No es una cualidad que si quiere, pues si te nace. ¿Se acuerdan del chavo? Que ya va. No, el chapulín era, que ya voy. No es si quiere. Tienes que ser niñocéntrico. El reino de Dios es niñocéntrico. Porque la forma que crecemos espiritualmente
es volviéndonos cada vez más como los niños pequeños. Pero nosotros le fijamos límites a nuestros hijos en la conducta, pero su potencial, su imaginación no tiene límites. Dios nos crea así. Mis hijos, los más chiquititos, sueñan que van a ser como Aladdin, o que van a volar, o que van a ser astronautas, o que van a ir a cualquier lado. A ellos no se les ocurre que no puedan hacer algo. Ellos creen que pueden ser cualquier cosa, pero nosotros le metemos los límites. Por ahora ellos creen en un Dios ilimitado, en un Dios que les puede dar todo, que pueden ser millonarios, y por ahí te dicen: papi, cuando sea grande te voy a comprar una casa para vos, una casa para mamá, una casa para la abuela, una casa. La abuela, dejala. Pero muy difícil que nuestro hijo diga: ahí con lo que está ahora el real estate, no, que voy a poder comprar. No, gracias a Dios, si logre rentar un estudio de alguien que me preste. Muy difícil. Si ya habla así, ya pasó los 20. ¿Cómo cree que haga si no me alcanza? Y arrastra los pies. Cuando es chiquitito, te dice: te voy a comprar una casa. ¿A dónde? Y te voy a comprar una casa con una mansión y con 4 pisos y con 4 leones alrededor. ¡Oh! Y esas cosas. ¿Por qué? Porque todavía creen un Dios ilimitado. Eso es lo que el Señor dice: sean como esos niños, pero sean como los niños en que no tienen límite, en que cualquier cosa le puedes creer a Dios. ¿Me están siguiendo, sí o no? Es fascinante. Esa fue mi vida siempre. Decir: Señor, ¿qué me dijiste? Que escriba. Una vez el Señor me dijo en Uruguay, a través de un profeta: tú escribes los cheques, que Dios los respalda. ¡Ah! Eso es como decirle a un drogadicto: cuídame la farmacia. Yo le empecé a creer todo a Dios, a rentar estadios. Me movía como Donald Trump en Argentina. Por eso dicen que soy rico, pero porque yo no tengo dinero, pero me comporto como rico siempre. Yo nunca tuve un ahorro grande de miles que vos decís: bueno, soy rico porque tengo este respaldo de capital. Sino porque mi respaldo es que le creo todo a Dios. Es que yo soy hijo del rey, del dueño de todo. Y como soy hijo del dueño, Dios dice: vamos a creerle al Señor, y le creo todo. Entonces, no es que ando por la vida diciendo: a ver, ¿en qué puedo gastar? No. Pero cuando Dios me dice: dale, si paga Él, si Él es el rico, yo no tengo dinero, no tengo nada, Él es el que paga. Ahora, la pregunta es: ¿por qué dejamos de ser niños? ¿Por qué se nos muere el niño? Porque estas son las cosas que nos limitan. Decimos: tengo que pensar en mi familia, ya no soy un hombre solo, no soy una mujer sola. Otra: a esta edad no puedo hacer locuras. Yo he visto chicas de 32 diciendo: ya no puedo hacer locuras a esta edad. Oh, perdón, Gloria Trevi. Invertí mucho para estar donde estoy. Oh, ya no tengo edad para andar soñando, me dijo un cuarentón soltero. Y que se va a quedar solo como un gusano si sigue así, porque me dice: no tengo edad para andar soñando. Me da ganas de decirles: primero, es el sueño lo que te mantiene joven. Uno no deja de soñar ni de jugar porque se pone viejo. Uno se pone viejo porque deja de jugar y deja de soñar. Dejas de jugar y avejentas. Dejas de soñar y avejentas. Es un principio bíblico, no es algo de la nueva era. El Señor dijo: sean como niños. Nosotros le permitimos al enemigo que robe, mate y destruya esos sueños infantiles. Ahora, ¿cómo es un niño? Primero, ilimitado, le cree todo a Dios. Un niño le cree cualquier cosa al Señor. A un niño le haces creer del ratón Pérez, le puede hacer creer de Santa Claus, de los Reyes Magos, o que la abuela es una santa mujer de Dios. Y te lo cree. Te cree cualquier cosa. Esto es importante al recordar las palabras de Jesús. Para entrar en el reino debe ser como niño. Segundo, un niño es humilde. El Señor dijo: el que se humilla como este niño va a ser el más grande en el reino de los cielos. ¿Qué es la humildad de un niño? Un niño no es humilde por la ropa, ni por el auto que conduce, obviamente, ni por el título que cuelga en la pared, ni porque es doctor y licenciado. Es un niño. La humildad es inherente a él.
no tiene inhibiciones, no tiene agendas escondidas, tiene una humildad que no ha sido diluida por la vida adulta. Posiblemente no tenga complejos, es desinhibido. Miren, la madurez espiritual consiste en preocuparnos cada vez menos por lo que la gente piense de nosotros y cada vez más por lo que piense Dios. Y entonces yo me levanto a la mañana y digo, a ver, ¿cómo quiere que piense Dios? ¿Cómo me quiere Dios a mí? Y Dios me dice, tienes que ser como niño para entrar al reino de los cielos. Tienes que humillarte como niño para ser grande. Tienes que ser borracho del Espíritu Santo para ser desinhibido. ¡Aleluya! Esa es la locura bien entendida. El ser niño es el creerle al Señor, no la locura de hacerme loco porque sí. No, de creerle al Señor, de decir, no importa cómo quede ante los demás. Aquí en las reuniones de ADN que hemos tenido con los líderes, casi desde que llegamos a la catedral, y esto casi va por 8 años, siempre hemos hablado a los líderes, queridos, hay momentos que uno tiene que dejarse babear la barba. Esto viene de un episodio de David, donde David, cuando era proscripto y los filisteos lo buscaban y Saúl lo buscaba, David es atrapado por los filisteos. Se lo llevan. Atrapar a David en ese momento, salvando la distancia, era atrapar a Pablo Escobar en su momento, en Colombia. Era el Chapo Guzmán, lo traje, pero no había fotografías de David. Entonces David, sucio, venido de las cuevas, del bosque, no aparentaba ser lo que decían que David era, un peligroso guerrero. Entonces el rey de los filisteos le dicen, ¿y cómo saben que este es David? Lo traen a David encadenado, era David. Y David se le ocurre una idea. David dice, voy a hacerme el tonto, lo que un niño haría ante un examen de matemáticas. Goebbels estudió, ay, me duele la cabeza, ay, el perro me comió la tarea. Mi perro habrá comido tareas. David es tomado cautivo. Y como él tiene mente de niño, dice la Biblia que se hace el tonto. Se deja babear la barba. Dice que puso los ojos como perdidos así y dijo... Y entonces el rey dijo, este no puede ser David. Le dicen ¿saben la frustración de los soldados que lo atraparon? Es David, es David. No se inventaron las huellas digitales todavía, pero es David. Dice, no. Y dice el rey, ¿no tengo suficientes locos en el reino para que me traigan uno más? ¡Sáquenme a este loco! Y dice que David se golpeaba contra las paredes. Para hacer eso te tiene que importar nada. Lo único que quieres pensar, no tengo que hacer el examen de matemática, no tengo que hacer el examen de matemática. No importa que piense que eres pusilánime, que sufre de jaqueca, no importa. Y David lo sacan del palacio, cuando se aleja, se va, recluta un montón de gente y los arrasa al poco tiempo. Ese es David. No me importa lo que digan, si al final voy a hacer lo que Dios quiere que sea. ¿Me siguen? ¿Se acuerdan de la película de Sylvester Stallone, Rocky 2? Rocky se está ablandando. En Rocky 2, antes de pelear con el moreno Mr. T, se está ablandando porque ya ganó mucho dinero. Ya no practica con las reses en la carnicería del cuñado. Y entonces se ablandó, se refinó. Tiene dinero, tiene un robot que le sirve de camarero en la casa, tiene fama, la gente le hace entrevistas y se va a volver a subir al ring. Y Mickey, su entrenador, sabe que va a perder. Y Rocky le dice, ¿por qué me traicionas? ¿Por qué dices que voy a perder? Y Mickey le dice, lo que pasa que te pasó, lo peor que le puede pasar a cualquier boxeador, te civilizaste. Y creo que nosotros, vuelvo al inicio del mensaje, tenemos una parte de niño salvaje, indomable, que la religión nos va civilizando. Y entonces vivimos pendientes de qué nos dicen, de qué piensa el pastor de mí, qué piensa la hermana, qué piensa el ujier, qué piensa mi familia, qué piensa mi compadre, qué piensa mi cónyuge. Vamos continuamente armando un modelo diferente al que Dios quiso que seamos y nos civilizamos. Y la civilización para un boxeador es perder la sangre en el ojo, es perder el fuego interior. Y cuando yo veo hombres de Dios que fueron grandes predicadores
y hoy los veo lacónicos, repitiendo palabras de atrás para adelante, mensajes que dicen algo, pero no tienen algo para decir. Yo digo, ¿qué hizo que perdieran el fuego? Y es que se volvieron grandes. Y juntamente con volverse grandes se hicieron gente más pequeña. Dejaron de creerle al Señor. Dejaron de ser niños. Los seguidores de Jesús deberíamos ser los más apasionados del planeta, los más felices, vivir con plenitud. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ser el autor de tu vida, escribir con pasión tu historia, tus capítulos. ¿Están recibiendo esto? Dígame amén, por favor. Entonces, esta tarde yo quiero que hagamos un ejercicio espiritual, profético y mental, si se quiere, porque no hay que tenerle miedo a la mente, es un regalo que Dios nos dio. Hacer un ejercicio almático también, porque involucra los sentimientos. Y es, ayúdenme en esto, háganlo conmigo, que yo lo he hecho, a mí me da unos resultados increíbles. Es tratar de verte a ti mismo como niño en algún momento. No digas, sí, cuando era niño, no, trata de recordar alguna fotografía. Alguna foto tuya, de a los 7, a los 8, otros a los 10, a los 12. Una foto que hayas visto últimamente o que alguna vez recuerdes. Yo tengo una foto mía de cuando era niño y de tanto en tanto la veo. No tengo muchas, son 3 o 4. Pero recuerdo qué edad tenía y más o menos recuerdo qué sensaciones sentía en aquel entonces. Yo vuelvo a esa edad. Porque uno se olvida cómo era el niño. Dice, no, yo era un niño feliz, era rebelde, era... No, eso no define lo que era un niño. Quiero que ustedes hagan el ejercicio mental, porque si no, no vamos a entender la palabra que hoy Dios nos trata de decir. Y regresen a ese momento de la niñez. Número uno, donde fuiste feliz. Aún si fuiste abandonado o tuviste padres poco cariñosos o te crió una abuela, un tío, tuviste que haber tenido un momento feliz. ¿Qué? ¿Una Navidad? ¿Una noche de Reyes? ¿Un cumpleaños? Un momento feliz. Identifiquen un momento feliz. ¿Me siguen? Un momento feliz. Nadie dice, no, tuve una infancia infeliz. Tuviste que haber tenido un momento feliz. Uno, aunque sea uno. Y cuando te ubiques en ese momento feliz, vas a conectar ahora con tu vida de adulto y vas a comprender lo que es la felicidad de adulto. Es ese momentito. Hoy es Navidad. ¿Qué sé yo? ¿Qué ibas a comer mañana? Si ibas a pagar el mortgage. Hoy es Navidad. Y correr abajo del árbol o donde sea. Hoy es Navidad. Mi preocupación era cómo iba a pasar el screen Santa Claus, porque teníamos algo así para que los mosquitos no entraran. Le decía, papá, sacalo, no va a entrar Santa Claus. No teníamos chimenea. Entonces el viejo decía, no, entra igual. ¿Y cómo? Y esa fue mi preocupación toda la noche. Al otro día dije, qué sé yo, cómo hizo, el regalo llegó. Ese momento feliz lo conectas con tu vida adulta y recién ahí vas a entender lo que es la felicidad. Y te vas a dar cuenta que la felicidad no es un carro nuevo, una casa pagada, no es un viaje al Caribe. La felicidad es eso. Si no eres niño, si no te vuelves como niño, no podrás ni entrar ni entender el reino de los cielos. Un niño se alegra por pequeñas cosas. Mis hijos se alegran los domingos, si es invierno, de llegar rápido y ponerse el pijama. ¿Qué secreto hay en eso? No sé. Pero hay algo. No ponemos pijama, hay algo en eso. Que uno ya no lo hace de adulto. No, el padre no usa pijama. Los padres puede ser. La señora grande sí, yo no, pues no. Hay algo en eso que no sé qué es. Ese momento de felicidad de niño lo conectas con el adulto. Ahora, ¿me están siguiendo? ¿Me aguantan un poquito más? Bueno, ahora vuelvo otra vez a la foto del niño, al momento triste. Tienen que tener uno. O al lado del ataúd, o el primer día de colegio, o el último día de colegio, o la primera decepción. Yo tuve mi primera decepción amorosa fuerte que me quebró a los 6 años de edad. No importaba que nos separaba mucha edad. Yo tenía 50 y...
58, yo tenía 6. Podíamos haber tenido una relación. Me ataba los cordones, me soplaba la rodilla cuando yo me lastimaba. Y después descubrí que me era infiel con otros 20 y tantos chicos que hacían lo mismo. Bueno, ese fue un momento triste para mí. Tiene que haber un momento triste. Y ahora que identificas el momento triste, conéctalo con tu vida adulta. Conecta a ese niño con tu vida adulta. Y vas a ver que el momento triste, así como yo con mi maestra, es una estupidez. No, pero mis problemas de adulto son más bravos, dices. Por eso, regresa al momento triste de la niñez. ¿Pasó o no pasó? Ya pasó. Ya pasó. Aún si no fuera una tontera como la que conté, y fuera que llorabas al lado del cuerpo inerte de mamá. ¿Pasó o no pasó? No estoy subestimando el dolor. No digo, bueno, no importa, es tu mamá. Se fue. ¿Cómo no te va a marcar? Pero ¿pasó o no pasó? ¿Pudiste hacer tu vida? ¿Creciste? ¿O te la has pasado llorando de los 6 años hasta ahora? No. Tuviste alegría, te reíste, te casaste. ¿Se dan cuenta que todo hay que verlo como si fuésemos un niño? Todo. Cada vez que yo estoy envuelto en un problema demasiado adulto, me conecto enseguida con el chico, pero no es una técnica oriental extraña, es una técnica bíblica. Para entrar en el reino de los cielos debes ser como niño. Es necesario que nazcas de nuevo, que desaprendas la vida de adulto y aprendas a vivir como niño. Cuando conectas las tristezas infantes y las alegrías infantiles a la vida adulta, te das cuenta que puedes ser feliz con muy poco y que lo que tanto te entristece va a pasar. Va a pasar, mamá. Va a pasar. Te lo prometo, así como creciste y te abriste paso en la vida adulta, los momentos tristes van a pasar. ¿Me crees? No me crees. ¿Me crees? Va a pasar. El Señor me dijo que te dé este mensaje, que todos los momentos que ahora te parece que ves una nube negra, van a pasar. Eso es la vida. Ver la vida como niños. Dice el Señor, ¿por qué te preocupas por la economía? Si yo soy tu sustentador. Yo soy papá. Ve y juega, ríe mucho y déjale las preocupaciones a tu padre. Vamos, al patio, a jugar. No te preocupes. ¿Por qué te preocupas por tu salud, por el plan médico? Si yo soy el dador de tu salud. Por tus sentimientos, si yo soy el que te pone los sentimientos. Yo soy el que permite que te enamores. ¿Por qué te preocupas? Todo lo que te pasa es porque yo estoy al control, dice Dios. Déjame que me controle tu vida como si fueses un niño. Pero si quieres controlar la vida como si fueses un adulto, no entrarás al reino de los cielos. Y esto es grave, señores. El Señor no nos preguntará por la denominación, si hablamos en lenguas, o si armábamos el arbolito de Navidad, o celebrábamos o no el Halloween. Nos preguntará si fuimos como niños. Y eso determinará nuestra entrada y nuestra estadía en el cielo, o nuestra estadía para abajo, como dicen los cubanos. Pero eso determinará, ¿fuiste o no fuiste como niño? Esa es la palabra. Yo oro por una iglesia de niños, que le crean todo al Señor, que digan, sí, yo sé que si Dios lo dijo, lo va a hacer. El último trimestre del año va a ser el mejor trimestre de tu vida. ¿Crees esta palabra como niño? ¿De verdad? ¿Le crees como niño al Señor? No. Si le crees como niño, tienes que celebrar más que eso. Vamos, celebra. El Rey dice, yo estoy al control de